Siamo qua. Allora, il programma di questo pomeriggio vede in primo luogo la parola del rappresentante del governo, sottosegretario di Stato Mario Giro. Poi svolgerò io una relazione per la parte italiana. È arrivato, mi sembra, in sala il relatore latinoamericano, che è il senatore Guido Girardi, e poi alla fine delle relazioni, per poi passare al dibattito, interverrà anche l'onorevole Mauro Andino, presidente della Commissione Giustizia dell'Assemblea Nazionale dell'Ecuador. Do quindi la parola al sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, con delega appunto per l'America Latina, e vicepresidente dell'ILA Mario Giro. Grazie Presidente, cari amici, cari Presidenti, cara Presidente Marina Sereni, caro Senator Giraldi. Sono contento di partecipare a questo primo forum parlamentare Italia, America Latina e Caraibi, iniziativa dei due rami del Parlamento, perché è un evento secondo me di grande rilevanza ed è rafforzato dalla presenza di altissime personalità del vostro continente e sarà sicuramente suscettibile di dare ulteriore impulso alle nostre già forti relazioni bilaterali. E ciò grazie anche naturalmente agli storici vincoli culturali, sociali ed economici, ma anche grazie al ruolo di dialogo svolto dalle nostre comunità italiane in America Latina e nei Caraibi e latinoamericane qui in Italia, che sono tutti fattori questi di grande opportunità che dobbiamo imparare a cogliere meglio per rafforzare il rapporto che un po' naturalmente ci unisce, ma che deve rafforzarsi. Saluto anche tutti i deputati e i membri del Parlamento italiano, in particolare quelli eletti all'estero, che rappresentano le nostre collettività. La 7ª conferenza Italia-America Latina, come già vi è stato detto, che si è svolta a giugno a Milano, nel quadro anche dell'Expo, ha rappresentato un punto, una tappa importante di sintesi dei lavori nostri in comune di questi ultimi anni, valorizzando appieno il tessuto di relazioni economiche, di relazioni culturali e politiche, e cercando anche di mettere in evidenza tutte le iniziative che ci uniscono e l'inedita presenza di così tanti capi di Stato, in genere non presenti a tale conferenza, e di così tanti ministri e rappresentanti di organizzazioni regionali, ci ha fatto toccare con mano quanto è ricca la nostra relazione e quanti i rapporti tra l'Italia e il vostro continente possano diventare sempre più strategici. E sono contento perché questo forum è il primo dei principali seguiti di quella conferenza. Ce l'eravamo detti, è un'idea di cui sta pensando da tempo, l'abbiamo annunciato in quella conferenza e io credo che i parlamenti hanno un loro ruolo da svolgere molto importante, assicurando quella dialettica democratica e quella pluralità di visioni, di interpretazioni in un mondo che cambia, anche se siamo uniti, cioè da tradizioni intimamente condivise, dobbiamo guardare anche al domani. Questo è un po' l'atteggiamento che questo governo vuole avere nei confronti dell'America Latina, un continente laboratorio in cui in questi ultimi anni, mentre in Europa con la crisi, ma anche con un certo ripiegamento, si pensava più a problemi interni, credo che l'America Latina, in modi vari e naturalmente plurali, ha dato al mondo un esempio di grande vitalità politica, con idee, con interpretazioni del mondo globale, che per noi italiani e direi anche europei sono importanti, quindi dobbiamo imparare ad ascoltarci di più. Certo,
Quello tra Italia e America Latina è un legame che si è consolidato con le generazioni attraverso l'emigrazione, un destino intrecciato in un percorso che ci unisce, possiamo dire, siamo uniti anche da legami di sangue, e questo noi italiani non possiamo dimenticarlo e dobbiamo anzi valorizzarlo. Però è anche vero che da questo nasce anche tanto altro, e una comunanza culturale e politica va oltre i legami di sangue, si radica in questi ma va oltre, e noi condividiamo in questo momento, credo, sentimenti e valori che possono aiutarci a leggere il mondo così complicato e darci anche straordinarie opportunità comuni. Certo ci sono le opportunità economiche che non vanno mai dimenticate né sottaciute, ma penso che c'è qualcosa di più di questo, e in realtà già esiste per il nostro collaborare in iniziative culturali, di ricerca scientifica, di innovazione e anche di iniziativa politica, di cui questo appuntamento è sicuramente una tappa importante. Così anche la presenza di tante comunità e collettività latinoamericane e caraibiche in Italia, con la loro straordinaria capacità di integrazione, costituiscono una componente di primissimo piano in una società multiculturale. Come quella europea, almeno si va verso questo tipo di società, e forse non tutti sono pronti ad accettarlo, crea degli scompensi, crea delle difficoltà, e io credo che guardare all'America Latina ci fa anche apprendere, ci fa anche capire come si possa vivere una società plurale che si pluralizza in maniera serena, senza dar adito a paure o a paure di massa. Faccio per esempio anche solo riferimento a quello che Papa Francesco diceva al Congresso americano, dicendo: anch'io sono un immigrato, questa è una nazione costruita dagli immigrati, come è anche l'Argentina, e questo significa qualche cosa anche in termini politici e culturali. Il partenariato tra l'Italia, l'America Latina e i Caraibi nasce proprio dalla volontà di affrontare insieme le sfide presenti e quelle future, e dobbiamo darci gli strumenti per questo. In Italia abbiamo l'Istituto Italo-Latinoamericano, che è uno strumento che ha quasi 50 anni, l'anno prossimo compie 50 anni, e che io credo vada ulteriormente rafforzato, ma questo avvenimento di incontro tra parlamenti è sicuramente un altro quadro di cooperazione, perché si possa essere forti insieme. Oggi nel mondo non si è forti da soli, ma si può essere forti solo insieme, condividendo conoscenze ed esperienze, mettendole a sistema e coinvolgendo le energie più vitali della nostra società, in particolare quelle delle donne e dei giovani, che sono il nostro futuro. Innumerevoli sono i campi di cooperazione e collaborazione, dall'inclusione sociale. L'America Latina su questo ha molto da dire, ha fatto tante esperienze di successo in quest'ultimo decennio, quindicennio, di lotta alla diseguaglianza o alla disoccupazione, di gestione dei flussi migratori e delle crisi di rifugiati, di contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata, e stiamo già lavorando bene insieme su questo, così come anche alle grandi sfide globali come quelle legate all'ambiente o alla protezione del patrimonio culturale. E tutto questo a beneficio di una crescita che sia equilibrata, che non solo, come è stato fatto in America Latina, riesca a sconfiggere le grandi povertà, ma affronti il tema attuale, il tema di oggi, che è quello della diseguaglianza, e quindi di un nuovo welfare condiviso che si ponga questo obiettivo a beneficio delle generazioni future. Si tratta di temi all'ordine del giorno che vengono dibattuti in queste 3 sessioni del primo forum parlamentare, nella consapevolezza che America Latina e Caraibi da una parte, Italia dall'altra, possono rappresentare
degli esempi in continua evoluzione in grado di cooperare fra di loro. Noi dobbiamo dimostrare con pratiche di successo che siamo in grado di cooperare fra di noi e di trovare soluzioni condivise. Noi seguiamo con grande interesse i progressi del continente nel percorso di integrazione regionale, che è un'altra grande sfida. Noi abbiamo la nostra in Europa, c'è anche un percorso in America Latina molto interessante e naturalmente l'Italia, che è fondatrice dell'Unione Europea, non può che essere favorevole a questo cammino, così come è emerso dalle conclusioni del vertice UE-CELAC di Bruxelles, ma anche, direi, dalla conclusione del vertice della 7ª conferenza Italia-America Latina di Milano. Siamo sostenitori convinti di un processo di integrazione regionale latinoamericano che sia accompagnato da un ulteriore consolidamento della forte della dimensione democratica. I movimenti popolari danno oggi voce con convinzione alle opinioni pubbliche. Sono molto espressivi nel far sentire il proprio appello ai governi, chiamati ad assicurare la coesione economica e sociale, la sicurezza e la trasparenza, cioè la lotta contro la corruzione. La voce dei cittadini, espressa nelle piazze, espressa attraverso il voto democratico, in maniera sempre pacifica ma ferma, costituisce un richiamo importante anche per noi in Europa, e ciò che accade in America Latina ci rende più consapevoli che le sfide comuni che il nuovo secolo ci pone davanti possono essere affrontate con successo. E se posso concludere con una citazione di Altiero Spinelli, un italiano che è stato tra i fondatori dell'idea europea, possano essere affrontate con successo, diceva lui, grazie a una concentrazione di pensiero e di volontà. E io penso che abbiamo bisogno di questa concentrazione di pensiero e di volontà per avere pensieri lunghi, non vivere solo di attimo presente, non vivere solo di cose comunicate o di cronaca, ma dobbiamo imparare a vivere con pensieri lunghi, guardare al di là della sfida del domani mattina, del domani pomeriggio, che è sempre un difetto dei politici, me ne rendo conto, avere pensieri lunghi, e in questo senso i parlamentari e quindi i parlamenti possono essere questo luogo in cui si immagina il domani a partire dalla sfida dell'oggi. Vi ringrazio. Ringrazio il sottosegretario Giro e adesso do la parola a me stesso per la relazione di parte italiana, e la mia è una riflessione sul tema rappresentanza, globalizzazione e diritti fondamentali, nell'ottica specialmente dell'Italia e dell'Europa. Lo Stato di diritto, la libertà di parola, la rappresentanza parlamentare fondata sul pluralismo politico e sul voto dei singoli cittadini sono la via maestra per la realizzazione della democrazia. Dobbiamo dirci però che quello che stiamo vivendo adesso sono tempi difficili per la rappresentanza. Come è stato osservato di recente, la rappresentanza moderna, quella del secolo XX, è figlia del conflitto fra le grandi forze politiche e sociali. Essa viene ad avere un ruolo assai più difficile in una dinamica sociale, tra virgolette, liquida, dove il paradigma fordista-classista è stato superato, per usare l'espressione del professor De Rita, da un paradigma tutto fatto di sviluppo molecolare e di dinamica individuale, senza consistenti grumi di aggregazione. Il superamento di quel paradigma avviene nell'ambito dei processi di globalizzazione, che portano alla dissoluzione del paesaggio economico e sociale formatosi nel corso della nascita e dello sviluppo dell'industria tradizionale. La globalizzazione colpisce nel profondo le strutture politiche e culturali su cui quel paesaggio si è andato formando nel corso di un paio di secoli. Essa va ad intaccare la struttura dello Stato nazionale territoriale e quindi in ultima analisi anche del costituzionalismo, mentre stenta a decollare un più compiuto sistema di rappresentanza coerente con il salto di qualità
costituito appunto dalla globalizzazione. È evidente che il mio riferimento riguarda specialmente l'Europa. La democrazia costituzionale contemporanea, basata sulla centralità del ruolo del Parlamento e sul ruolo delle grandi organizzazioni politiche, presuppone infatti lo Stato e la nazione come entità basilari, sia dell'ordinamento interno sia dell'ordinamento internazionale. Tutte le esperienze costituzionali contemporanee, anche quelle più recenti, presuppongono un certo grado di omogeneità dei rappresentati, ovvero presuppongono il dato Stato nazionale territoriale. Come ci ha insegnato uno storico italiano, Federico Chabot, il concetto di nazione ha svolto un ruolo fondamentale nella formazione dell'Europa contemporanea. La rappresentanza, cioè per come l'abbiamo pensata per decenni, presuppone lo Stato nazionale. Convenzionalmente il termine Stato, in senso proprio, si usa a partire dalla pace di Westfalia del 1648, con la quale si chiude la guerra di religione dei 30 anni e nasce l'Europa delle potenze, fondata appunto sugli Stati nazionali. In merito agli effetti politici della globalizzazione, infatti, non a caso Henry Kissinger, nel suo ultimo libro sull'ordine mondiale, parla di crisi del mondo westfaliano, o più propriamente di declino del paradigma westfaliano. Quel paradigma consiste in un rapporto di congruenza e di simmetria tra chi decide e l'ambito in cui le decisioni hanno effetto. Ecco, esso dice chiaramente che nel mondo delle potenze statuali, con i loro confini chiaramente circoscritti, qualunque decisione del sovrano, del capo dell'esecutivo, del Parlamento, del leader politico aveva sempre un effetto in un ambito predeterminato, delimitato, individuabile da amici e nemici, da avversari e alleati. È su questa base che è stata costruita la rappresentanza politica. È questa la base su cui si sviluppano le istituzioni dei paesi europei, le grandi organizzazioni sociali, a cominciare dai grandi partiti politici di massa e dai sindacati. In particolare è questa la base su cui si sviluppa il costituzionalismo moderno, la centralità dei diritti fondamentali, lo Stato di diritto, la separazione dei poteri, il principio un cittadino, un voto. Tutto ciò presuppone per l'appunto la cornice del moderno Stato nazionale europeo. Questo paradigma è messo in questione non nel senso del suo annientamento, ma viene posto di fronte a nuovi difficilissimi problemi da due novità. Da un lato la globalizzazione, dall'altro dosi esponenziali di immigrazione, perché quella normale del passato è stata in vario modo e con qualche difficoltà assorbita con molteplici forme di integrazione, ma adesso ce n'è un'altra di altro tipo. In primo luogo la globalizzazione e profondi cambiamenti nella qualità dell'industria, la dilatazione della dimensione finanziaria, hanno messo seriamente in crisi quel paradigma originario. Paradossalmente questa crisi si sviluppa proprio mentre il modello occidentale, dopo il 1989, sembrava essersi affermato in chiave universale, vale a dire all'indomani del crollo per implosione del comunismo in Russia e nell'Europa dell'Est. Solo 20 anni fa l'economia di mercato e la democrazia costituzionale risultavano essere ormai gli unici modelli vincenti e legittimi di organizzazione dello spazio pubblico, nel senso che l'alternativa comunista era stata ormai definitivamente sconfitta, o meglio, si era sconfitta da sola. Ma così non è stato. Di fatto, dopo la fine dell'ordine bipolare, non si è sviluppato un ordine mondiale basato sui diritti e sulla libertà economica. Non c'è stata, cioè, la fine della storia, secondo il titolo di un libro assai noto, ma casomai c'è stato un atipico scontro di civiltà, di culture, di religioni e all'interno delle stesse religioni. È cominciata, invece, dagli anni 90 in poi, una nuova fase di disordine mondiale, a tutti i livelli, geopolitico, finanziario ed economico, con ben due crisi gravissime esplose, una negli Stati Uniti e l'altra in Europa, e con la spaccatura religiosa, politica e militare del mondo islamico. Non è certo qui il caso di ricostruire quegli eventi. Le nuove guerre e l'anarchia geopolitica si presentano dunque come la manifestazione estrema e drammatica di un processo ampio e pervasivo di erosione
della struttura ossea, per così dire, delle democrazie costituzionali e del sistema delle relazioni internazionali tradizionali. Come osservava Anthony Giddens, la globalizzazione ridisegna la nostra vita. Non si tratta cioè di un processo esclusivamente economico, caratterizzato da una crescente integrazione sistemica fra aree e settori lontanissimi fra loro. Essa è soprattutto un fenomeno politico, sociale e culturale che si presenta ai nostri occhi come una massa crescente di relazioni e rapporti tra loro interdipendenti, difficilmente controllabile sul piano politico. Il battito d'ali di una farfalla a Parigi provoca un cataclisma in Cina, si diceva già nel XVIII secolo, ma ora siamo oltre anche questo tipo di interattività fra eventi collocati geograficamente lontani. L'interattività riguarda infatti anche settori in realtà fra loro totalmente estranei, almeno all'apparenza. Al tempo stesso, le strutture nate nell'ambito degli Stati nazionali devono confrontarsi non solo con la fluidità dei flussi finanziari, ma anche con la crescente fluidità dei movimenti umani, incentivata proprio dal disordine mondiale di qui sopra, vale a dire dall'anarchia geopolitica e finanziaria e dalle nuove guerre, molte delle quali sono oggi determinate da quell'esplosione del mondo islamico a cui prima ci siamo riferiti, un'esplosione provocata da un fondamentalismo, una parte del quale a sua volta produce un terrorismo così organico e strutturato che si è fatto esercito ed atipico Stato, diventando così qualcosa di diverso rispetto al terrorismo tradizionale e che conduce due tipi di attacchi armati, uno contro gli altri islamici di diverso orientamento religioso e politico e l'altro contro le nazioni appartenenti all'Europa e contro gli Stati Uniti. Ora, già prima di questo tipo di conflitto esisteva un fenomeno migratorio derivante essenzialmente da ragioni economiche, per molti aspetti affrontato positivamente con meccanismi di integrazione. Adesso c'è una crescita esponenziale di esso perché alle cause economiche si aggiungano quelle politiche e civili, derivanti dal terrorismo e dalla violenza degli stati autoritari. Di conseguenza le turbolenze migratorie fanno entrare in stato di fibrillazione le strutture di governance delle società occidentali. Tutto ciò, è inutile nasconderselo, sta determinando degli imprevedibili sconvolgimenti nella gestione già di per sé complessa di un fenomeno, quello migratorio, in condizioni di relativa normalità. Si pensi ai molti problemi relativi alla gestione delle società multietniche, dal livello metropolitano a quello nazionale. I nostri sistemi giuridici sono nati per regolare i rapporti fra gli individui tra loro e tra gli individui allo Stato, ma le dinamiche geopolitiche ed economiche alla base dei processi migratori ci costringono ormai a confrontarci con istanze di rappresentanza comunitaria e comunque con situazioni del tutto nuove. Un caso classico studiato dagli esperti è quello delle diverse reazioni dei sistemi occidentali a queste istanze. La Francia ha puntato sull'assimilazione repubblicana, con effetti talora paradossali e conflittuali sul piano culturale e sociale. Basti considerare le proteste delle donne musulmane che rivendicano il diritto di uniformarsi alla loro comunità di riferimento piuttosto che alle leggi dello Stato. Il Regno Unito, invece, ha adottato un paradigma comunitario, consentendo anche l'applicazione della Sharia in alcuni ambiti ben circoscritti. Ma tutto ciò, di fronte al fondamentalismo islamico, sta andando incontro a contraddizioni imprevedibili. Comunque, anche nelle condizioni normali, le comunità etniche e religiose bussavano alle porte delle democrazie costituzionali e chiedevano di essere riconosciute come tali. Ciò provocava fibrillazioni nelle istituzioni occidentali. Una volta c'erano le masse, ma le masse erano fatte di individui e ad ogni individuo corrispondeva un voto o una tessera di partito o una delega sindacali. Ora non ci sono le masse, ma i popoli, i gruppi, le communities che spesso si intersecano fra di loro. Quindi la griglia dello Stato nazionale territoriale fa fatica a rispondere alle nuove istanze comunitarie di tipo normale
e le difficoltà ovviamente aumentano a dismisura di fronte a quelle anomale o addirittura eversive. Mostrano segni di criticità tutte le istituzioni nate all'interno di quella griglia, dai parlamenti nazionali ai partiti nazionali. Restando a Giddens, possiamo dire che le istituzioni politiche e gli istituti giuridici nati nel corso della prima età industriale trovano nuove difficoltà e tensioni ad assolvere, come un tempo, il loro ruolo regolativo, ovvero a disciplinare il vivere civile e i conflitti sociali e ideologici. Da queste difficoltà, in un certo senso oggettivo, deriva l'attacco ai partiti e ai parlamenti o alla politica in generale, perché scarsamente rappresentativi della realtà. In Italia tutto ciò ha prodotto una nuova soggettività politica ad altissima intensità conflittuale, in qualche caso potenzialmente eversiva, costituita dal populismo, anzi da due populismi, uno di tipo contestativo protestatario, l'altro a indirizzo razzista lepenista. Il punto è che attraverso le procedure democratiche dello Stato i conflitti della società civile avevano avuto una forte razionalizzazione, mentre oggi la società civile tende a produrre le proprie istanze al di là dei meccanismi razionali della rappresentanza e lo fa in maniera variegata, non riportabile a un profilo politico unitario, sicché lo Stato si trova spesso nella condizione di fare i conti sia con una società dagli interessi lobbistici grandi, piccoli e medi sempre più multiforme e aggressiva, sia con un multiculturalismo di almeno due tipi, uno normale che agisce sul terreno politico contrattuale, l'altro a rischio di eversione. La globalizzazione ha provocato fenomeni di sradicamento sociale e di spaesamento politico che si ripercuotono ugualmente sui due piani. Ha in primo luogo cambiato la struttura sociale, conformata negli ultimi 2 secoli sui modi classici della produzione industriale, creando la figura del lavoratore isolato e precario, riducendo o azzerando la valenza politica dei corpi intermedi, cancellando o vulnerando i legami di solidarietà sociale, portando alla parcellizzazione e alla frantumazione delle posizioni, mentre si afferma anche un gigantesco spostamento delle sedi di dibattito e di confronto indotto dalla rete, da internet, che mette in atto anche nuovi modi di fare politica. Di fatto si assiste a un processo di migrazione dei poteri precedenti esercitati dalle democrazie rappresentative verso agenzie e organizzazioni di carattere internazionale, sovranazionale e transnazionale, le cui decisioni difficilmente possono essere, per così dire, controllate dal basso. I parlamenti stentano a seguire il passo rispetto a tutto ciò e sono sottoposti a una forte crisi di legittimità. La crisi dei partiti politici, di cui in Italia si discuteva negli anni 80 e 90, oggi è arrivata alle estreme conseguenze, almeno per quello che riguarda il nostro Paese. Ritorna dunque un problema antico, molto noto nella pubblicistica politica italiana. Qual è la base del parlamentarismo? A quale sistema di relazioni sociali e di interessi economici esso fa riferimento? Ci soccorre qui Dahrendorf, che ne individua 3. In primo luogo c'è la possibilità di determinare mutamenti nel sistema politico senza il ricorso alla violenza, ma attraverso il confronto e la battaglia politico-parlamentare che appunto ponga in essere una serie di riforme istituzionali ed economico-sociali. In secondo luogo abbiamo un sistema di pesi e contrappesi, grazie al quale nessun soggetto detentore del potere è in grado di controllare l'intero ciclo del percorso decisionale nello spazio pubblico. Il sistema del check and balance, cioè evita che chi ha il potere possa abusarne. Infine abbiamo la possibilità per il popolo di pesare sulle questioni pubbliche attraverso vari canali, sia di tipo tradizionale, sia di nuovi come ad esempio il referendum. Tutto ciò però non vuol dire che il demos dei singoli Stati si sia dissolti. È vero che gli Stati nazionali sono in affanno, ma nel frattempo non è nata nessuna alternativa ad essi su alcuni fronti decisivi della governance globale. Lo Stato nazionale è in una crisi grave, ma non è morto. Anzi, si tratta di uno strumento insuperabile per la razionalizzazione dei conflitti, sia su base nazionale sia su base internazionale. Lo stesso uso legittimo della forza e l'intervento umanitario della gestione delle catastrofi naturali, delle emergenze sanitarie e delle politiche di riequilibrio sociale sono materia dello Stato nazionale moderno. Ciò detto, oggi questa dimensione nazionale
deve misurarsi con un'altra di tipo sovranazionale. Per quello che ci riguarda si tratta dell'Europa. Sulla base dei testi, l'affermazione dello spazio politico europeo non comporta la dissoluzione dello Stato politico nazionale, anzi questo ultimo è il fondamento del primo. Allo Stato le due dimensioni si sovrappongono. L'elettore europeo è prima di tutto un cittadino nazionale. Questo principio sorregge per certi versi l'intero edificio politico europeo, all'interno del quale le istituzioni rappresentative si intersecano fra di loro. Il Trattato dell'Unione Europea disegna un meccanismo di codecisione fra Parlamento dell'Unione Europea e Parlamenti nazionali. Infatti su questo piano si misurano le famiglie politiche storiche della tradizione europea, da quella liberale a quella popolare, a quella socialista, a quella conservatrice, che trovano diverse versioni sulla base appunto anche delle singole tradizioni nazionali. Ma per ciò che riguarda l'Europa, un'Europa che deve misurarsi con tante cose al suo interno e al suo esterno, con la funzionalità della sua moneta unica rispetto alle altre monete e con la contraddizione fra i suoi parametri rigidi e le esigenze di sviluppo finora compresse, con l'assoluta necessità di avere una politica estera e della difesa comuni, a fronte sia delle esplosioni della crisi del Medio Oriente e dell'attacco del terrorismo islamico, sia delle politiche di potenza al limite di nuovi imperialismi espressi sia da quello storico degli Stati Uniti, sia da quello nuovo della Cina, sia da quello risorgente della Russia. Ebbene, l'attuale Europa, nella configurazione costituzionale che abbiamo descritto, basata sulla sovrapposizione fra Stati nazionali e istituzioni europee, mette in evidenza l'esistenza di una contraddizione profonda che ormai costituisce un limite proprio sul terreno delle sue capacità di iniziativa politica. Rispetto alla forza delle politiche imperiali svolte dagli Stati a cui abbiamo fatto prima riferimento, l'Europa nel suo complesso avrebbe la possibilità di mettere in campo una consistente massa critica di carattere politico, economico, sociale, culturale e militare per giocarsi la partita alla pari, ma lo potrebbe fare se essa, in coerenza con l'istituzione della moneta unica, fosse arrivata o arrivasse ad unificare tutto il resto, e cioè la politica economica, la politica estera, la politica della difesa, approdando ad un governo unico democraticamente eletto. Oggi invece l'Europa vive una drammatica contraddizione, perché per un verso ha una moneta unica e parametri economici molto rigidi e per altro verso è una confederazione di governi e di politiche statuali che assai faticosamente approdano a mediazioni, talora felici, talora chiaramente insufficienti. La vicenda stessa dell'immigrazione, ma anche le diverse politiche estere e della difesa dei vari Stati europei ne sono una clamorosa dimostrazione. Né il problema è certo risolto dai cosiddetti direttori franco-tedeschi. Alla luce di tutto ciò possiamo dire che è in crisi la rappresentanza quale storicamente si è espressa, ma non è in crisi il concetto di rappresentanza come strumento della democrazia. Viviamo insomma una fase di ricerca e di transizione, nella quale però va ribadito un quadro di principi universalmente riconosciuti, anche se poi contraddetti da molte situazioni concrete, quali sono la centralità dei diritti della persona, la separazione dei poteri, il carattere elettivo delle cariche pubbliche, il rifiuto della violenza e di ogni totalitarismo, non solo statuale, ma anche di carattere politico, culturale e religioso. Al senatore Guido Girardi, componente del Senato del Cile. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que la discusión del debate del rol de los parlamentos en el siglo XXI me parece de los más atractivos y sugerentes, porque creo que justamente los parlamentos son quienes mejor evidencian o son expresión del síntoma de crisis que vive la sociedad contemporánea.
lo que estamos viviendo nosotros, y tal vez debiéramos aprovecharlo y valorarlo, es una multicrisis. La crisis está en todos los ámbitos que nos rodean. Cambió la sociedad, está cambiando la tecnología, está cambiando la manera de mirar las cosas. Yo creo que es más que un cambio, estamos viviendo una metamorfosis. Y nosotros no entendemos que de la cuncuna emergió una mariposa y tenemos que comprender que tiene un vuelo distinto al que tenía la cuncuna del siglo XX. Y esto tiene que ver con que lo que nosotros miramos, más bien se mira desde un pensamiento que es anacrónico. El pensamiento del siglo XX fue un pensamiento muy relevante, pero fue lineal, cartesiano, de ideología, de certezas, de puertos de llegada. Y el pensamiento construyó instituciones, formas de vida, formas de entender los procesos, que eran compartimentalizadas, centralizadas, verticales, de arriba para abajo, y esas instituciones que son hijas de ese pensamiento, hoy día no son capaces de entender la complejidad de los procesos sistémicos y la sociedad compleja. Entonces hay un choque entre nuestras instituciones, yo digo todas, la religiosa, la política, la parlamentaria, el Estado, la educacional, la universitaria, que incluso sigue mirando desde la especialidad un mundo que no se puede mirar desde la especialidad, sino de una ciencia que va a ser colaborativa o no va a ser. Y entonces esto genera una incapacidad de entender los procesos. Yo diría que la política en el pasado tuvo la capacidad de anticiparse. Fue la vanguardia en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado. Hoy día son los ciudadanos la vanguardia, la política es la retaguardia, si es que, pero está más bien en el pasado y no conectada a los ciudadanos y a la ciudadanía. Y yo diría que la política ideológica, la visión cartesiana y la visión religiosa son una buena comprensión del concepto de Estado nacional. Pero hoy día la institucionalidad que contienen los Estados nacionales es insuficiente para contener una sociedad global, que se ve y se mira a escala biosférica. Y entonces hay una institucionalidad que no está conteniendo la nueva sociedad, que no la está comprendiendo, que tiene cegueras. Incluso yo creo que parte del fenómeno migratorio tiene que ver con que los ciudadanos ya se sienten parte de una sociedad global y no solamente de Estados nacionales. Y se van a ir diluyendo la frontera y eso tiene consecuencias, bueno, no es el momento de referirnos extensamente a todos esos temas. Y entonces a mí me parece que hay una nueva contradicción que la izquierda y la derecha no tienen respuesta, no entendemos. Que además de las tradicionales ejes de conflicto, está también la visión del mundo autoritario, vertical, versus un mundo horizontal y descentralizado, que son parte de nuestras culturas. Y nosotros, evidentemente, cuando miramos, uno podría decir que los parlamentos construyen futuro. Lo que estamos viviendo hoy día lo construyeron parlamentos en el pasado, pero nosotros queremos construir un futuro desde el pasado, haciendo referencia al pasado y no entendiendo los fenómenos nuevos y la complejidad del futuro porque no tenemos los instrumentos. Entonces me parece que esa reflexión es la reflexión que tenemos que hacer. Además, podríamos dar otras variables de esta multicrisis, la velocidad del cambio. Nosotros estábamos acostumbrados a los cambios lentos. Podríamos decir el primer bípedo, 7 millones de años, la rueda, 6.000 años antes de Cristo, y pasar muy rápidamente después a hechos relevantes, la agricultura hace 10.000 años, la imprenta, la máquina a vapor, y llevamos a la segunda revolución industrial, que fue el teléfono, que fue la televisión, un mundo centralizado de telecomunicaciones con energías centralizadas como fue el petróleo. Pero hoy día la velocidad del cambio no tiene parangón. Lo que vamos a vivir nosotros en las próximas décadas no tiene capacidad de ser entendido y comprendido por nuestra chasis institucional, por nuestra manera de mirar las cosas. Hoy, el siglo XX fue el siglo del petróleo y el siglo XXI el siglo de la ciencia. Y la ciencia está desbordando todas las instituciones. Y los parlamentos son irrelevantes. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo comprenden los parlamentos los cambios que se están guiando desde la ciencia? Se está generando una tecnociencia, estamos pasando de una evolución biológica a una evolución tecnológica. Las capacidades aumentadas, la inteligencia artificial, la robótica, ¿cómo van a cambiar las vidas nuestras? Nosotros le decíamos a los chilenos, en un tiempo más, los vehículos no van a ser automatizados, no van a ser tripulados. Vamos a tener capacidad aumentada de todo tipo, la medicina personalizada de cambio genético van a ser verdaderas revoluciones. Ya se habla del transhumanismo no como ciencia ficción, sino como la posibilidad de prolongar la vida incluso para siempre, matar la muerte. Entonces, esa sociedad que está emergiendo, yo digo, ¿cuál es la gobernanza que tiene la política tradicional sobre ese mundo que viene? Yo creo que ninguna. Yo creo que nosotros no estamos preparados para gobernar el siglo XXI porque no tenemos los instrumentos. Porque ese mundo está transcurriendo al lado nuestro.
Yo siempre pongo el ejemplo que hace algunos años, 2 o 3 años atrás, se desarrolló una reprogramación de un virus H5N1 en Holanda y en Japón. Y este fue un debate de la revista Science y Nature que no quisieron publicar esos artículos porque decían cómo se va a publicar un artículo cuando, consecuencia de eso, de un acto de bioseguridad puede morir el 60% de la población. Yo miré en qué parlamento del mundo se discutió ese tema tan relevante y en ninguna parte. Hoy día recién se están empezando a discutir, pero entonces tenemos un rezago de la gobernanza del siglo XXI. Entonces, o nos gobierna el siglo XXI, el futuro, o nosotros lo gobernamos a él. Pero de todas maneras alguien lo va a gobernar. Y entonces estamos viviendo la fusión de una nueva infraestructura tan relevante como fue la energía del petróleo y las telecomunicaciones, de la televisión y la radio, con lo que es el chasis que se está uniendo del Internet, de la energía renovable, la nanotecnología, de la biotecnología. Y esas nuevas fronteras están transformando la sociedad. Van a transformar la cultura, la economía, la política. Y yo creo que el tema es cómo nosotros nos hacemos y nos paramos frente a esa reflexión. Y podríamos agregar más cosas todavía. Cómo Internet ha cambiado nuestras vidas. Se decía en la mañana, lo planteaba Marina, lo planteaba Laura. Internet está cambiando la vida, está cambiando la sociedad, está cambiando la cultura. Pero ahora viene Internet de las cosas. Internet de las cosas va a estar presente en todo. Vamos a tener nanotag en las ropas que van a ser, por ejemplo, equivalente a los resonadores magnéticos que van a estar detectando células cancerosas. O vamos a tomar una agua y te va a decir, mire, usted no puede tomar más agua porque ya tomó mucha. Va a tomar una Coca-Cola y te va a decir, usted no puede tomar Coca-Cola porque es diabético. Pero si uno entiende cómo el Internet de las cosas y el mundo que viene de la Big Data y algoritmos y de los computadores centralizados como Google y Facebook van a controlar nuestras vidas, estamos enfrentados a las desigualdades más brutales que se podrían concebir. Porque si han habido asimetrías en el pasado, las asimetrías que vienen no tienen parangón. Porque Google hoy día está transformando nuestros datos sensibles, porque esta presión pornográfica de poner todos los datos sensibles a disposición de Facebook, de Google, sobre todo los jóvenes, los niños, como si fuera una cultura de lo positivo, bueno, eso es mercancía, están transformándonos en mercancía y con los algoritmos van a saber exactamente lo que deseamos, lo que queremos. Cuando uno se mete a Amazon a comprar un libro, inmediatamente te envía la respuesta a qué otros libros te gustan parecido a ese. Bueno, esos son algoritmos estadísticos. A futuro cada uno de nosotros va a tener un algoritmo personal y va a saber mejor Google o Facebook de lo que somos que nosotros mismos. Y entonces, ¿qué es lo que se está construyendo? ¿Qué tipo de sociedad, qué tipo de libertad? ¿Cuánto de libertad, cuánto de control? Yo digo, bueno, son los grandes desafíos que tenemos que ver. Además, la red social, ¿qué es lo que está haciendo? Aspectos muy positivos, yo soy partidario que el Internet sea un derecho garantizado para todos, pero ¿dónde entra la política? A regular estos aspectos, porque las redes sociales hoy día también colaboran a la democratización, pero colaboran también a la destrucción, yo diría, a la erosión profunda de la intermediación. Las redes sociales están generando una erosión de todos los procesos de intermediación, del periodismo, de los periodistas, de los diarios, bueno, la televisión va a cambiar. Mis hijos chicos ya no ven televisión. Los niños del siglo XXI no van a ver televisión porque el mundo vertical dejó de existir. Pero la intermediación está en cuestión. Entonces, yo soy partidario de salvar la democracia representativa porque creo que la acción directa, la demanda por la inmediatez que hace la red social genera un problema adicional. Tenemos instituciones que son precarias, tenemos ceguera de pensamiento y si más encima estamos presionados por la política a la reacción, a la inmediatez, ¿dónde queda la capacidad de reflexionar y no de reaccionar? Y yo pienso que justamente esta sociedad compleja requiere de más pensamiento y de complejidad que solamente reacción. Y me parece que estamos muy metidos en la inmediatez, muy metidos en la reacción y poco en la reflexión. Y no entendemos la sociedad que está emergiendo. Y yo creo que un síntoma de lo que vivimos es que es una sociedad desconocida. Es un proceso cultural desconocido el que estamos viviendo para la política. Y, por lo tanto, para los ciudadanos cada vez la política es más irrelevante porque los grandes temas pasan por fuera, por el lado, pero no son abordados en la integralidad como las causas, sino abordamos los síntomas. ¿Qué es lo que está generando eso? El aumento de los caudillismos, el aumento de los liderazgos autoritarios, de aquellos que se reproducen sistemáticamente en estructuras caudillistas, pero eso, el caudillismo no es más que un síntoma de la crisis. Y si uno pudiera agregar, cuando uno habla de calentamiento global, el calentamiento global tiene que ver también con un modelo de desarrollo.
Y si uno ve cómo se ha desarrollado nuestra visión individualista del consumo, que yo creo que Internet de las cosas va a agravar, es que las cosas han devenido, de mi punto de vista, o se le ha atribuido a las cosas, a lo material, significados sociales y significados psicológicos. ¿Y qué quiere decir? Que las cosas hoy día se han transformado en un lenguaje simbólico. Y uno comunica a través de las cosas. Si yo quiero a mi hijo, ¿qué hago? Le regalo algo. ¿Qué es lo que me da estatus a mí en la vida? Las marcas. ¿Qué es lo que identifican a los jóvenes del siglo XXI? Las marcas. ¿Qué es lo que permite la socialización? Las marcas. Cuando yo pierdo mi celular es un sentido de pérdida casi como perder a un ser querido. Ese mundo, ese es el mundo que nos está transformando y que nos da sentido de pertenencia, el tener, el acceder, el tener determinada marca. Bueno, ese mundo es un mundo donde es usar y votar. Ese mundo de lo que no dura nada, ese mundo es el que estamos construyendo donde las cosas se transforman en desecho inmediatamente. Bueno, pero estamos metidos en una mega crisis, en una multicrisis, que es justamente este tema del calentamiento global, que tiene que ver con que estamos construyendo una sociedad donde la capacidad metabólica de los procesos, de obtener materia y energía de la naturaleza y de la contaminación que generan, está muy por sobre la capacidad de la naturaleza con sus ciclos de regenerar esa materia que tomamos y absorber los contaminantes. Y eso nos está llevando a una catástrofe. Entonces, además, uno pudiera agregar todos los temas de desigualdad, el concepto de prosperidad que tenemos, que es el Producto Interno Bruto, que es un concepto anacrónico de prosperidad porque no incorpora elementos de sentido, la calidad de la salud, de la educación, del bienestar de la naturaleza. O sea, vivimos en un total y absoluto anacronismo. Nosotros no vamos a construir más prosperidad con un modelo de crecimiento que sigue incentivando el consumo, la deuda, y tenemos que ir a un modelo de prosperidad donde al menos tenemos que tener crecimiento cero de todo lo que son estos bienes suntuarios, que son aquellos que nos están contaminando, que nos están destruyendo. Bueno, esa reflexión es muy difícil hacerla. Entonces, yo quiero muy brevemente plantearle qué es lo que nosotros hemos tomado como reflexión, como modelo experimental. Yo decía, no podemos seguir mirando de compartimentos lineales. Tenemos que construir sistemas complejos. ¿Cómo se construye complejidad desde los sistemas sociales? Aumentando la diversidad y disminuyendo la jerarquización. O sea, con procesos más distribuidos, más descentralizados, pero sobre todo más diversos. Entonces nosotros creamos lo que se llama la Comisión del Futuro en el Senado, que es una comisión permanente donde están todos los temas de ciencia, tecnología e innovación, de futuro además, pero que no solamente son miembros los senadores, sino que son miembros de la Academia de Ciencia, los rectores de universidades, el mundo del pensamiento, los grandes filósofos y miembros de la sociedad civil que están involucrados en estos temas. Es la idea de aumentar este no es un problema de disciplinamiento, no es un problema de orden, es un problema de construir una complejidad que pueda emular o acercarse siquiera a la complejidad de la sociedad. Y hemos hecho sistemáticamente debates donde nosotros queremos retomar esta dimensión de los parlamentos de pensar el futuro, de construir el futuro. Si las leyes lo que hacen es construir el futuro, no el pasado. Y bueno, aquí hay una experiencia de la cual yo quisiera además invitarlos. Nosotros ya el 5º Congreso del Futuro que hacemos, participan miles de personas, han pasado más de 20 premios Nobel y muchos pensadores interesantes de la ciencia dura y la ciencia blanda. Este enero vamos a hacer otro, pero para nosotros es un modelo experimental. Es un modelo experimental de reponer un parlamento con pertinencia respecto a los temas de frontera, tanto de la gobernanza, pero también de entender los cambios profundos que está viviendo la política, que nos está condicionando la tecnociencia, que están transformando la sociedad. Entonces, muy brevemente, esto es lo que nosotros tenemos, un pequeño modelo de Congreso del Futuro, lo hacemos en el Congreso Nacional, esta vez lo vamos a hacer en regiones y en comunas pobres también, lo hemos hecho 4 veces en el Congreso Nacional, participan cerca de 1.000, 1.200 personas presenciales y varios miles más lo siguen por televisión, por streaming. Hemos tratado de democratizar el futuro, la idea nuestra es democratizar la ciencia, democratizar el pensamiento y construir pensamiento nuevo, pero de manera colectiva, de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Hemos tenido la participación de todos los expresidentes y la presidenta Bachelet, que los obligamos a pensar y hablar del futuro y no del pasado, y hacemos un llamado a la ciudadanía a conectarse con esto. Entonces, esta es nuestra publicidad. Le preguntamos a la gente, ¿te subiría a un auto sin conductor? Es la manera de promover esto que estamos haciendo.
te pondrías un hígado fabricado en computadora 3D, ese es el futuro que viene, pero conectar también ese futuro con la vida, el vivir cotidiano, las personas, vamos a conquistar otros planetas, acá de escribir agua en Marte, bueno, y acá está el Congreso del Futuro. Entonces, por ejemplo, nos asociamos con el director de Guardian y Observer, que es nuestro media partner, pero él organiza un tema que es muy importante, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Y ahí está Nicolelli, que es brasileño, que fue el que permitió que un tetrapléjico pudiera iniciar o inaugurar el Mundial de Fútbol. Están los principales, yo diría, expertos en inteligencia artificial de los más relevantes, para discutir con ellos qué es lo que va a pasar con la inteligencia artificial, con la Big Data, por qué Google y Facebook se están llevando a todos los expertos en inteligencia artificial. ¿Qué es lo que va a pasar con Watson de IBM? ¿Cómo va a cambiar nuestra vida? ¿Cómo va a cambiar las ciudades? ¿Cómo va a haber una Internet energética inteligente? ¿Cómo se van a construir las ciudades inteligentes? También John Mulholland, que es el director de Guardian, va a organizar el panel de cambio climático, donde hemos invitado, entre otras, a Noemi Klein, que es una de las personas que ha llevado esta bandera en el último tiempo. Yo recomiendo su último libro, con expertos también que en cierta manera expresan la complejidad de estos temas. Todos los temas que tienen que ver con la acumulación energética. Acuérdense que Chile es el país más irradiado del planeta y podríamos ser un centro mundial de energía solar. China y India están en eso. India acaba de anunciar 100.000 megas de energía solar y tiene 3 veces menos irradiación que nosotros. Y ahí están de los principales expertos. Ahí está Steven Chu, premio Nobel, pero además ministro de Energía Obama. Hay varios, aquí hay por lo menos 2 italianos que participan y son de los expertos más, yo diría, reconocidos en el tema de la energía solar renovable y la acumulación. El choque civilizatorio, la crisis de civilización, Edgar Morin, que es un filósofo que acaba de sacar un libro que yo lo recomiendo, que se llama Pensar Global. No hay que pensar solo, hay que pensar global, porque esa es la nueva escala, es la nueva frontera que tenemos política, que es la biosfera. Está Yuval Harari, que hoy día es un personaje que es bestseller, que escribió un libro de Animales a Dioses, que cuenta justamente este choque civilizatorio, el ser humano contra la naturaleza, cómo el ser humano está destruyendo la biodiversidad. Ahí está Colombán de Vargas, que lo dice en el nuevo Darwin del siglo XXI. Gilles Boeuf, el director de Ciencia y de Historia Natural de París. Después, Chile, el país, es la ventana al universo. Acabamos de descubrir agua en Marte. Paul Davies, el astrobiólogo que hace 20 años dice que hay agua en Marte y que la vida en la Tierra viene de Marte. Y justamente es tocar estos temas porque para nosotros son muy importantes. Chile tiene el 70% de la observación planetaria. ¿Cómo va a ser la vida en el futuro? En salud, con varios premios Nobel. ¿Cómo va a ser la ciudad del futuro? ¿Cómo va a ser la escala humana? La evolución de los cambios genéticos. Hay varios premios Nobel, como Adayona, como Craig Venter, que fue el que fabricó la vida artificial de una bacteria. Y luego, cómo la Big Data va a cambiar nuestras vidas, lo que yo le decía, liberación o control. Con personajes como Duy Plenel, que era director del diario Le Monde y que construyó un medio que se llama Mediapart, o Jaron Lanier, que es un americano que ha cuestionado justamente el rol de Facebook y Google, después de educar en el siglo XXI, con el director o el encargado de ciencia de Inglaterra, o después cómo la ciencia va a cambiar la sociedad, y tenemos invitado al director de la revista Nature, a María Pia Rossignol, que vive en Italia. Después, cómo la cultura, el arte y la belleza son fundamentales para construir una sociedad de la creatividad, de la imaginación, cómo se educa a los niños con Bruno Latour, con Anthony Grayling, o con personajes italianos como el ex ministro de Cultura Massimo Brai, o también encontrar el mundo desconocido que nos rodea, de las bacterias, de la nanotecnología, del océano, o de Stefano Mancuso, que es un italiano, que demostró que las plantas tienen sentimiento, que las plantas tienen lenguaje y que las plantas tienen inteligencia, pero lamentablemente no fueron en el arca de Noé porque ni siquiera existían y todavía no existen, y hay que darle un derecho de dignidad de seres vivos relevante porque son la base más importante de la vida. Y por último, cómo la innovación puede cambiar la vida, y tenemos a Dao Banatao, a Federico Fallín, que descubrieron los chips y que son personas multimillonarias pero empezaron siendo pobres y la educación los permitió. O cómo gobernar el siglo XXI. Hemos invitado a Varoufakis, que es un personaje controvertido pero nos parece interesante, a Michel Sandel, a Joseph Borrell, y luego algo que nos parece muy importante, cómo reconstruir la empatía, la confianza en la sociedad del siglo XXI, que es lo que más carece esta sociedad, porque todo lo que estamos viviendo por parte de la ciudadanía afecta a la confianza. Toda esta desvinculación, este mundo vertical, este mundo de las élites que somos nosotros,
tienen cuestionamiento de la ciudadanía de sospecha. Y lo que se ha destruido es la capacidad de confianza. Entonces, ¿cómo se puede construir la confianza? Lo que nosotros hacemos un modelo experimental, y esto lo hacemos durante todo el año, el próximo viernes va a estar Nicholas Stern, de la Comisión Stern, y tenemos diálogos con la ciencia permanentemente, con niños, y la idea nuestra es justamente reponer el debate de ideas. Y yo lo que quisiera invitar a este Parlamento italiano, y a Latinoamérica, que nosotros nos unamos justamente para hacer un debate de ideas, y lo que falta son justamente poner estos contenidos, repensar la política, repensar la frontera, repensar la sociedad y gobernar nosotros el siglo XXI, y no esperemos que sea el siglo XXI, que sea la tecnociencia, que sea Google, que sea Facebook, que nos terminen gobernando y nosotros seamos los voyeristas del siglo XXI. Yo creo que o somos protagonistas o somos voyeristas. Y yo les digo, esta humanidad, si quiere enfrentar las crisis que tiene, requiere de pensamiento lento, de pensamiento maduro, de pensamiento profundo, y eso no lo van a hacer las redes sociales, porque las redes sociales actúan desde el anonimato, no se constituyen como un nosotros, son episódicas, no van a tener un pensamiento perdurable, pueden ser complementarios, tenemos que trabajar con ellos, tenemos que generar alianza, tenemos que generar inclusividad, tenemos que generar complejidad, y por eso esta idea de asociar la ciencia, la academia, con la política y con la sociedad, como expresa estos encuentros del futuro, estos diálogos transversales, a nosotros nos parecen una apuesta interesante justamente para nosotros mismos aprender, porque el siglo XX, el siglo de la certeza, los puertos de llegada, yo decía, el siglo XXI es maravilloso, está lleno de desafíos, pero el siglo de la incertidumbre, y gobernar la incertidumbre es muy distinto a gobernar el mundo de la certeza. Muchas gracias. Nous remercions le sénateur chilien. Son discours panique quelque peu, mais nous estimons qu'il y a aussi des propositions d'avenir dans la mesure que nous nous considérons comme des citoyens planétaires responsables de l'avenir de ce monde. Je crois que le contenu de son discours va nous pousser à une certaine réflexion. Juste avant que je donne la parole au président de la commission de l'Assemblée nationale de l'Équateur, je voudrais quand même remercier, profiter de l'occasion pour remercier les participants de cette conférence et surtout ceux qui m'ont donné cette opportunité de pouvoir venir ici pour la première fois, rencontrer les collègues italiens qui ont décidé enfin de prendre contact avec les parlementaires latino-américains et caribéens en vue, bien sûr, de nous pencher suffisamment bien autour de quelque chose qui vient d'être voté aux Nations Unies il n'y a pas très longtemps. Je veux parler des objectifs de développement durable. Notre ami ici, qui lui aussi se penche sur cette question, mais a essayé quand même de nous montrer des pistes, comment que cela peut être réalisé. Et pour que cela puisse se réaliser, il va falloir que les hommes et les femmes de ce monde acceptent l'idée que nous faisons partie d'un monde unique et que chacun de nous a la responsabilité de veiller sur l'autre. Je vous apporte aussi les salutations de mon peuple, c'est-à-dire je veux parler de la République d'Haïti, cette terre que vous connaissez tous, ce peuple qui a été pris de liberté et de paix, parce que déjà en 1804, Haïti a proclamé son indépendance, après une guerre bien sûr, mais nous l'avions proclamée. Et dès le lendemain de notre indépendance, nous avons suggéré à Simon Bolivar et Miranda et d'autres qui sont venus nous voir et nous avons mis en place ce que aujourd'hui les économistes du genre de notre sénateur appellent la coopération sud-sud, parce que l'idée était déjà là. On a voulu, justement, on a compris dès notre indépendance que l'avenir du monde appartenait seulement
à ceux qui se mettaient ensemble. Et l'esprit qui était derrière notre coopération avec l'Amérique latine à l'époque, c'était justement de construire un monde à la fois sans esclaves, sans esclavage, et puis avec une certaine fraternité et amour. Mais malheureusement, nous ne sommes pas encore arrivés là, mais nous sommes toujours en route. Maintenant, je donne la parole à notre ami sénateur qui nous vient de Équateur. Il est le président de la commission, c'est M. Muro Andino. Nous vous écoutons. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Una felicitación a los representantes de la Cámara de Diputados y del Senado por llevar a cabo este foro italiano, latinoamericano y el Caribe, en donde nos interesa a todos estos países tratar temas como lo que ocurre, por ejemplo, con las familias migrantes ecuatorianas y sus hijos en la República Italiana. Y para ello vale recordar que en marzo de 1999, Ecuador vivió la peor crisis financiera del país, el feriado bancario, en el que estuvieron involucrados el poder político y la banca. Se dio para evitar los retiros masivos de ahorros en instituciones como Filambanco tras los primeros brotes de la crisis. El pretexto gubernamental fue prevenir una hiperinflación. La prensa de la época narra cómo Ecuador vivía un congelamiento masivo de depósitos, un feriado bancario extendido por 5 días, un modelo neoliberal colapsado y la temida dolarización que tomaba fuerza con un cambio de 25.000 sucres por cada dólar. El derrumbe del sistema financiero era un hecho nefasto. Los depositantes ecuatorianos lo perdieron todo. La indignación social creció y las protestas siguieron durante todo el año. A esto se sumó la reducción del gasto social en contraposición a la elevación del costo de los servicios y alimentos. Las cifras de desempleo, indigencia, suicidios, quiebra masiva de empresas aumentaron y quizás lo más significativo de la crisis del 99 fue el éxodo de miles de ecuatorianos y ecuatorianas hacia Europa y Estados Unidos como nunca antes había ocurrido en su historia. A pesar de todos los esfuerzos del gobierno comprometido con los más necesitados, 16 años después seguimos sintiendo los efectos de lo que para los ecuatorianos fue un infierno que dejó mucho dolor. Ecuador todavía tiene familias desfragmentadas, hombres y mujeres tratando de rehacer sus vidas en estas tierras lejanas, que aprendieron a defenderse sin hablar su idioma, se adaptaron a trabajos que el destino les asignaba, sin importar qué tan dignos o no pudieran ser mientras fueran pagadas. Aunque los fenómenos migratorios en la actualidad han variado significativamente y Latinoamérica recibe a miles de migrantes de Europa, Asia y Estados Unidos, todavía tenemos familias desfragmentadas que durante el periodo de crisis y aún luego de ella atravesaron situaciones inhumanas, como el tráfico de migrantes, que ocasionó que la gente hipoteque su vida y su familia a cambio de un futuro mejor. La trata de personas, sobre todo de niñas y adolescentes, vendidas como mercancía de mano de obra barata u objeto que satisfacen inescrupulosos deseos sexuales y la discriminación que soportan los latinoamericanos por ser diferentes, aunque sus hijos hayan nacido en estas tierras. Lamentablemente, mientras estamos en este importante foro donde tratamos los derechos fundamentales, inalienables, irreductibles, hay hijos de ecuatorianos separados de sus padres y se encuentran en conflicto con los servicios sociales italianos. Esta no es la primera vez que se pone en debate este tema,
Sin embargo, el gobierno ecuatoriano ha querido que tenga protagonismo dentro de la opinión pública y en las decisiones de las autoridades italianas y ecuatorianas. Recordemos que el flujo migratorio a Europa por razones económicas tiene rostro de mujer. Así se producen nuevas estructuras familiares. Estos procesos se han denominado familias transnacionales reconocidas constitucionalmente. Estas nuevas organizaciones familiares implican que la vida siga desarrollándose en varios espacios geográficos simultáneamente. Unas veces los hijos se quedan en su país de origen, otras veces migran con los padres o nacen en el nuevo país de residencia. Todo esto ha generado cambios en las formas de cuidado de los hijos. La presencia de los hijos en el país de destino genera inevitablemente tensiones debido a la ausencia de redes familiares, las largas jornadas laborales y la precaria situación de vivienda, principalmente cuando se está en situación irregular, provocan circunstancias de vulnerabilidad. Como consecuencia de lo enunciado, los hijos pasan mucho tiempo solos, sin el aparente cuidado de un familiar y en algunos casos en lugares inadecuados para realizar las tareas escolares. La situación de los hijos de la migración aparece en torno al tema de la vulnerabilidad. Parecería que por su condición de hijos de inmigrantes son chicos que tienen problemas, por lo que el Estado debe intervenir. Estar separado por un océano de la familia ampliada dificulta aún más el panorama de los hijos de los migrantes. Esos hijos que ahora están aquí son de madres o padres ecuatorianos que traen en sus hombros un pasado doloroso. La Cancillería ecuatoriana ha identificado puntos críticos en las situaciones jurídicas, sobre todo de madres ecuatorianas y sus hijos, por parte de los servicios sociales y tribunales de menores de Italia. Entre ellos, por ejemplo, los jueces emiten sentencias principalmente basándose en los criterios de los servicios sociales que no conocen a profundidad y no tienen sensibilidad frente a las situaciones de las familias migrantes. El alejamiento de los niños, comillas, como medida urgente, cierro comillas, vulnera gravemente el principio de salvaguardar el interés superior del niño de mantener la unidad familiar. Generalmente, quienes enfrentan la violencia, el alejamiento y la lucha por recuperar a sus niños son las mujeres, quienes en el proceso de litigio, dadas las condiciones de idioma diferente, irregularidad, temor y desconocimiento, pierden estabilidad emocional y esto es usado como argumento para la declaratoria de no idoneidad de tenencia y cuidado de los hijos. Asimismo, no existen tiempos determinados en el procedimiento, por lo que la solución de los casos se prolonga en el tiempo y no resulta una medida idónea para garantizar el interés superior del niño, consagrado no solamente en nuestra Constitución, sino en los instrumentos internacionales. En la Asamblea Nacional del Ecuador, a través de nuestra Cancillería, conocemos que en Italia hay alrededor de 30.000 niños de diferentes nacionalidades que han sido separados de sus familias y puestos en una casa de cuidado. De esta cifra, el 40% son extranjeros, de los cuales 114 son de familias ecuatorianas. Frente a estas situaciones, el Estado ecuatoriano debe tomar acciones para garantizar los derechos de nuestras familias transnacionales. Por eso, en representación de la Asamblea Nacional Ecuatoriana, pongo en su conocimiento que el pasado 1 de octubre se aprobó en el Pleno una resolución a favor de las familias migrantes ecuatorianas y sus hijos
e hijas en la República Italiana, en la que el Parlamento se compromete a trabajar en leyes que garanticen los derechos de las personas en movilidad humana y la unidad familiar, e instamos al Parlamento italiano a que se sensibilice con nuestras familias y trabajen en normativa que garantice los derechos de los migrantes latinoamericanos. Les invito a conocer el amplio espectro constitucional con el que cuenta el Ecuador, el cual nos permite actuar y estar aquí, invitándoles a juntar esfuerzos por el bienestar de los niños, hijos de latinoamericanos nacidos en Italia. La Constitución de la República del Ecuador, además de un cambio de modelo constitucional, contiene un amplio catálogo de derechos y garantías para quienes se encuentran en situación de movilidad humana. La protección se extiende a quienes nacen en territorio ecuatoriano y las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el Ecuador y sus descendientes hasta el 3er grado de consanguinidad. Así lo establece el artículo 7. A estos niños, la Constitución los reconoce como grupo de atención prioritaria, siempre atendiendo al principio de su interés superior. Artículo 44. Sus derechos prevalecen sobre los de las demás personas en un entorno que les permita la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. La familia se reconoce en sus diversos tipos. Artículo 67. Nosotros, el Estado ecuatoriano y sus instituciones, tenemos la obligación de protegerla como núcleo fundamental de la sociedad y garantizar condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Nuestro país, el Ecuador, reconoce a los tratados internacionales de derechos humanos el mismo nivel que la Constitución. La Convención de los Derechos del Niño y la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ratificados por el Ecuador en el año 1990 y 1981, y por Italia en el año de 1991 y 1985 respectivamente, son instrumentos fundamentales para la realización de la política pública y el trabajo legislativo. En ese marco, los parlamentos debemos trabajar en leyes que respeten las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada para el cuidado y crianza de los hijos, sin importar el lugar de nacimiento o el origen de los padres. Los parlamentos estamos obligados a adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres, para alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo que permitan a los padres combinar las obligaciones familiares con las responsabilidades del trabajo, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños, sobre todo para estos hijos que se sienten y reconocen italianos, porque aunque sus padres sean extranjeros, ellos nacieron aquí. Nuestra obligación constitucional está presente en las funciones de cada instancia estatal. Por eso, el 26 de abril del 2014, mediante compromiso ministerial número 1327, la Cancillería ecuatoriana inició una estrategia para que a través de los consulados se brinde asistencia integral a las familias ecuatorianas que tienen conflictos relacionados a la tenencia de sus hijos. La asistencia que se ofrece desde nuestros consulados es psicológica, social y legal. Gracias a este trabajo se ha logrado la resolución favorable de 25 casos de familias ecuatorianas en Génova, Milán y Roma. El Ecuador presentó el pedido
para que se retire el requisito de visado Schengen a los ciudadanos ecuatorianos en febrero de este año. El informe interno sobre el flujo migratorio ecuatoriano evidenciará que ya no subsisten las condiciones que motivaron la expedición en el 2003 del reglamento que exige la obtención de visados. En el caso de Colombia y Perú, el proceso se inició en el segundo semestre del año 2012 y concluyó en junio del presente año. En el caso de Ecuador, el flujo migratorio ha cambiado sustancialmente y nuestro país es hoy receptor de migrantes europeos. Creo que es el momento para decidir eliminar los requisitos de la visa Schengen para los ciudadanos de mi país y unir lazos fraternales de nuestras familias, nuestras relaciones diplomáticas, turísticas, culturales, académicas y comerciales. Abrir nuevas fronteras es un proceso largo, pero requiere de decisión y apoyo político. Ojalá en el futuro otros sean los temas que nos convoquen, que abramos nuevas fronteras y veamos a todos como iguales y no como ilegales. Muchísimas gracias. Je disais donc que nous sommes dans un espace démocratique et que le dialogue est le point central de résolution de tout conflit. Et nous sommes des responsables, des hommes élus, et nous représentons nos populations là où nous sommes. Nous comprenons la position du sénateur, mais en même temps, il y a le ministre qui est juste à côté, qui aurait aimé dire quelques mots en guise de réponse. Mais je voudrais quand même qu'ils sachent, que les deux sachent, que je ne veux pas être pris en sandwich. Non, non, non. Là où je suis, essayer d'aller gentiment. Et puis, parce que les conflits doivent se régler en tant que parlementaires qui comprennent la réalité du monde d'aujourd'hui, ce n'est pas une chose facile. Allez-y, monsieur le ministre. No, seulement deux mots, monsieur le Président. Solo due parole. E questo problema lo stiamo discutendo da mesi con il governo dell'Ecuador. Le cifre che dice il nostro amico non sono quelle giuste. Comunque i governi si sono già incontrati varie volte. L'ultima volta si è incontrato il ministro Patigno con il ministro Gentiloni in giugno, proprio alla conferenza. Questo ha permesso di sbloccare alcune situazioni. Io direi è in atto un negoziato per un memorandum, per un accordo tra i ministeri della giustizia. In questo momento la nostra proposta è stata mandata in Ecuador e aspettiamo la reazione per questo accordo. Direi due cose essenzialmente. La prima, le statistiche evidenziano che i minori dell'Ecuador che sono oggetto di ricorso dei servizi sociali sono meno numerosi rispetto alle altre comunità straniere e alla stessa comunità italiana. Due, è una questione che riguarda innanzitutto la magistratura, il potere giudiziario, che in Italia è indipendente, come sapete, anche se c'è, come ha detto il relatore, naturalmente la relazione dei servizi sociali, ma la magistratura infantile per i minori è naturalmente, come tutta la magistratura in Italia, indipendente. E posso dire a questo riguardo, per quanto ne sappia io, che in effetti la nostra legislazione in tema di protezione dell'infanzia è molto severa e non tiene conto della provenienza familiare o delle questioni riguardanti la famiglia in maniera a prioristica. Cioè è molto severa, quindi quando il magistrato ritiene, il giudice ritiene che il quadro familiare non sia adeguato, questo riguarda più gli italiani che gli equatoriani, come ho detto, ci sono delle prese di... ma non sono le cifre che ha dato lui, non ci sono 30.000 bambini in Italia in queste condizioni, assolutamente,
E i casi ecuadoriani sono molto pochi, abbiamo chiesti, abbiamo ricevuti, alcuni sono stati risolti e in ogni caso dobbiamo rispettare ovviamente, a parte il lavoro che fa il governo, i ministeri della giustizia in questo momento sono al lavoro, aspettiamo la risposta dell'Ecuador, però sono da rispettare come sempre. Grazie. J'étais bref. Hein? Oui, oui. Eh bien voilà, donc, mis à part de cette parenthèse, nous allons continuer avec les travaux. Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont demandé de prendre la parole. Pour l'instant, j'en ai que 2. Il s'agit de M. Andrés Allemand. Ce n'est pas un Allemand qu'il est, il est sénateur du Chili, mais son nom s'appelle Allemand. Donc, c'est à lui que nous donnons la parole maintenant. Où est-ce qu'il est? Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Yo quiero simplemente compartir 2 comentarios con los miembros de este foro. En primer lugar, resaltar la exposición que ha hecho el senador Girardi. Muchas veces asistimos a reuniones como estas y se menciona el desprestigio o la distancia que existe entre los parlamentos y la ciudadanía. Creo que el enfoque que es esta idea que él impulsó cuando era presidente del Senado chileno, de un Congreso del futuro, permite 2 cosas muy importantes. Primero, cerrar la brecha entre las personas, los ciudadanos y los congresos. Esta no es una idea en el aire, esta es una idea que funciona y que genera un enorme impacto positivo. Y en segundo lugar, señor presidente, esta idea del Congreso del futuro, lo podrán haber apreciado ustedes, es una iniciativa en que fácilmente todos podemos cooperar. El senador Girardi ha hecho presente que esta idea del Congreso del futuro está abierto a todos los parlamentos de la región y que están presentes en este foro. Y en consecuencia, aquí tenemos una idea positiva, concreta y que está dando muy buenos resultados. La segunda reflexión que quería hacer, señor presidente, tiene que ver con que creo que en una reunión de esta naturaleza no podemos dejar pasar un tema de reflexión extraordinariamente importante que hasta ahora no ha aparecido en nuestras reflexiones. Si miramos la región, estoy pensando en América Latina, con la perspectiva de 25 años atrás, lo que nosotros podríamos ver es más o menos lo siguiente. Hace 25 años, nuestros países se enfrentaban los desafíos de la justicia transicional, cómo avanzábamos en el respeto de los derechos humanos, dejando atrás dictaduras y regímenes militares. En segundo lugar, teníamos los problemas del desarrollo económico y de la desigualdad. La región tiene resultados ambivalentes en materia de progreso económico. En algunos casos hemos tenido progresos, pero en general la desigualdad se ha mantenido en forma muy pareja. América Latina sigue siendo la región no más pobre, pero sí la región más desigual del mundo. Y en tercer lugar, tenemos un tema, que es al que me quiero referir, que es precisamente el desafío político. Hace 25 años, cuando los países de la región volvían a la democracia, había una pregunta que todo el mundo académico se hacía. El régimen presidencial propio de América Latina, no del Caribe, pero sí de América Latina, ¿había tenido o no impacto en el derrumbe de los sistemas democráticos? ¿Había algo funcionando mal en el régimen presidencial que había afectado a nuestros países? Y los académicos y los cientistas políticos y muchos países empezaron a reflexionar sobre si nuestra estructura de régimen presidencial favorecía o no favorecía el desarrollo democrático.
25 años después, este tema ha desaparecido y se dejó de hablar de uno de los problemas más importantes que tenemos. Porque uno podría decir, mirando nuestra región, que la buena noticia de estos 25 años es que hay democracia donde no existía. Pero la mala noticia es que la democracia está funcionando mal. ¿Qué ha pasado en estos 25 años con los defectos propios del régimen presidencial? ¿Se han amortiguado los defectos de la concentración de poderes en el presidente? No, han aumentado los poderes presidenciales. Es decir, en un mundo complejo y diverso, el error del pasado, para usar el lenguaje del senador Girardi, está más presente que nunca. Y en nuestra región, los presidentes son jefes de Estado, jefes de gobierno y jefes de coalición. Los conflictos entre el Parlamento y el presidente han aumentado o han disminuido. Han aumentado. Los gobiernos de minoría son la regla general o la excepción. Son la regla general. El manejo de las crisis, que hace que en un régimen parlamentario o semipresidencial una crisis política nunca devenga en una crisis institucional, está más o menos presente. Está más presente, por una razón muy simple. No hay respuesta del régimen presidencial para 1, gobiernos impopulares, 2, gobiernos con minoría en el Congreso y 3, con periodos largos por delante, donde el conflicto se ve además acentuado por las redes sociales. Fíjense una sola cosa. Si uno revisa hacia dónde han evolucionado los regímenes políticos de América Latina en estos 25 o 20 años, hay 2 tendencias que son negativas. Hay menos países que prohíben la reelección. A principios de los 80, habían 4 o 5 países en que la reelección presidencial estaba prohibida, porque todos sabemos que el riesgo del régimen presidencial es caudillismo más populismo. Y fíjense una cosa, había solo 5 países de 18 que no tenían reelección inmediata, tenían reelección alternada. Esto ha cambiado exactamente al revés. Hoy día, de los 18 países de América Latina, hay 9 países que tienen reelección inmediata, 2 que tienen reelección indefinida y solamente 5 o 6 que están en una alternativa de reelección alternada. Lo que estoy diciendo, presidente, y con esto termino, es lo siguiente. En nuestra región, el régimen presidencial está funcionando peor y no mejor que hace 25 años. Y si el régimen político funciona mal, es imposible que los países tengan democracias sólidas, que tengan desarrollo económico y, atención, que tengan instituciones fuertes. Sabemos desde Robinson y Acemoglu que el capital que tienen hoy los países es la fortaleza de sus instituciones. Pero aquí hay una ley de hierro. Malos sistemas políticos nunca generan buenas instituciones. Y el gran déficit que tiene América Latina vis-a-vis Europa o los países desarrollados es que nuestra brecha institucional es extraordinariamente alta. Nosotros seguimos siendo países que no avanzamos rápido hacia el desarrollo porque tenemos instituciones que no nos acompañan. Y es imposible tener buenas instituciones con sistemas políticos, presidente,
que funcionan estructuralmente mal. Quiero terminar diciendo que me parece que este tema, junto al del Congreso del Futuro, debiera estar en la futura agenda de conversación de este foro. Porque América Latina puede aprender mucho de Italia y puede aprender mucho de Europa en términos de cómo un sistema político puede corregirse. Vuelvo a decir, la buena noticia de nuestra región es que tenemos democracia. La mala noticia es que no está funcionando bien y eso requiere una reflexión profunda. Disons que nous remercions le sénateur pour son intervention musclée. Et je crois qu'au niveau de l'Amérique latine, effectivement, nous avons ces genres de difficultés, spécialement dans mon pays, Haïti. Ça fait près de 5 ans que nous n'avons pas eu d'élection. Et nous venons justement d'avoir des élections législatives au mois d'août dernier, mais qui, pour l'instant, sont contestées. Et nous ne savons pas quand est-ce que notre Parlement va pouvoir entrer en fonction. C'est vrai, parmi tout ce qu'il a dit, il y a un point sur lequel nous avons fait un petit pas, c'est que les élections pour le président se font d'une manière alternative, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se faire réélire immédiatement, mais il peut, entre-temps, établir des structures lui permettant de reprendre le pouvoir après 5 ans. Donc, ce sont des difficultés que nous avons et nous pensons que pour construire la démocratie, il faut effectivement la participation de tous les citoyens. Et l'idée, par exemple, de ce congrès pour faire avancer l'idée comment diminuer le pouvoir d'un individu sur la totalité de la population, je crois que c'est quelque chose que nous devons approfondir. Donc maintenant, nous allons donner la parole encore une fois à Madame Daniela Castro, qui est de la Chambre des députés de l'Argentine. Allez-y, Madame. Buenas tardes, muchas gracias. Primero, celebrar esta iniciativa de que podamos encontrarnos en un espacio de diálogo y discusión, donde a lo largo del día hemos podido escuchar distintas posturas respecto de la temática que el panel aborda y distintas también observaciones de quienes hemos podido ir escuchando. La primera reflexión creo que es que nos llenamos de preguntas y esto en orden a lo último que planteó Girardi de Chile. Me parece que se vienen nuevos desafíos donde sin lugar a dudas la ciencia, la tecnología, la innovación nos atraviesa, donde sin lugar a dudas, como en algún momento discutimos el espacio del mercado, hoy se discute el espacio virtual, temática en la que ha estado trabajando Italia y de quien nos llevamos esa información para poder pensarla también en nuestros países. Y donde en ese aparente espacio de decisión horizontal, sí creo, desde mi postura, que hay decisiones unidireccionales, es decir, quién define algunos contenidos y con la gravedad de el anonimato de las redes. Me parece que es toda una cuestión para pensar como problemática, que es toda una cuestión para legislar en adelante. Y me parece sumamente importante que se trabaje en un Congreso del futuro. También integro la Comisión de Ciencia en Argentina y son muchas las temáticas para adelante. Pensar en la ética a la hora de los desarrollos en materia de investigación, sobre todo de experimentación, cuando se trata tanto de humanos como de animales o plantas. Digo, son todas estas cuestiones que vienen en adelante a hacer temas que los legisladores o de los que los legisladores debemos ocuparnos como representantes de nuestros pueblos. Sin lugar a dudas, los parlamentos son las casas por excelencia donde reside la voz y la decisión del pueblo, pero también es cierto que hay otros actores sociales que inciden en el marco general de decisiones y que hay que pensar y repensar
cómo se hacen presente esas visiones y esas posturas. También me parecía importante y más vinculado a las ponencias iniciales de esta mañana. Se habló mucho de migraciones. Nuestro país cuenta desde hace tiempo con una ley de migraciones que lo que hizo fue cambiar el paradigma, la mirada respecto de el sujeto migrante, considerándolo justamente como un sujeto. Lo ha incorporado a Argentina una visión desde el paradigma de los derechos humanos, y en este sentido, si hablamos de derechos humanos, tenemos un número importante de leyes, es decir, que el rol del Parlamento de cara a la defensa de los derechos humanos y los derechos humanos como pilares también de las democracias es bastante, y nos sentimos satisfechos. Sin lugar a dudas queda mucho por avanzar. Entre algunas de las leyes que quería enumerar, tenemos la ley de identidad de género, matrimonio igualitario, leyes respecto de violencia de género. Argentina ha ido construyendo instituciones, tenemos ley de trata, que es una de las problemáticas que se resuelve de manera internacional, porque es un problema que atraviesa a los países por fuera de sus fronteras siempre, al igual que el narcotráfico. Un logro importante del último año, pero que es el resultado de varios años de trabajo, ha sido la modificación y unificación de nuestro Código Civil y Comercial. Sobre todo se avanzó en materia civil, pudiendo cristalizar todas estas leyes que Argentina tenía y que aparecían como dispersas. El nuevo código reconoce, por ejemplo, a la figura de la persona menor de edad como adolescente, donde empieza a aparecer como actor social y su voz a ser escuchada. Y hago referencia a esto porque soy una diputada joven y creo que también es importante discutir qué es lo que pasa con las juventudes en el mundo, ¿no? Otra temática importante fue la regulación y el dar celeridad a los procesos de adopción, que era una problemática muy reclamada por distintos sectores de nuestra sociedad. Y decir que este código, que tuvo una comisión bicameral con diputados, con senadores, que con todo el respaldo de juristas importantes de nuestro país, que se dio una instancia de audiencias públicas, de recepción de más de 1000 ponencias de distintas asociaciones, organizaciones del sector civil, sindical, etcétera, creo que es una de las construcciones legislativas más democráticas y más importantes de los últimos años. Y decir que pasaron 143 años desde el primer código, que fue fundacional junto con la fundación y constitución de nosotros como Estado soberano. Sin lugar a dudas, un tema importante que nuestro código también reconoce es a los pueblos originarios, a las poblaciones indígenas, que el código también establece que las regulaciones específicas en estos temas son parte de una ley especial, y también se incluyen los derechos de incidencia colectiva. Bueno, nuestro código nos sentimos muy orgullosos los legisladores de contar con esta nueva legislación, con este código, y también decir que venimos atravesando, en el año 94 se modificó nuestra Constitución, y si hay algo importante en esa Constitución es que los tratados internacionales adquieren, una vez que son ratificados por nuestro Congreso Nacional, adquieren rango constitucional. Y Argentina ha adherido a prácticamente todos los tratados de derechos humanos. Allí también hay un apartado especial para la niñez y la adolescencia, y que hoy con el nuevo código queda claramente plasmado. Así es que me llevo como desafío muchas preguntas a las que creo que la respuesta colectiva, sin lugar a dudas, va a ser una respuesta mucho más satisfactoria.
de parte de todos nuestros países, y sobre todo lo vinculado a estas nuevas temáticas donde la tecnología y la ciencia nos atraviesan como fenómenos. Nada ocurre en la política espontáneamente, ocurre de parte de voluntades. Lo que ocurre a veces es que esas voluntades tienen actores políticos claramente identificables y otras veces no tantos. Y me parece que ahí también está el desafío de nuestros parlamentos y de cómo queremos que sean nuestras democracias presentes y futuras. Gracias. Nous remercions Madame Daniela, et nous pensons que je n'ai pas vu jusqu'à date aucun feuillet me disant qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole. Donc maintenant, je voudrais justement m'adresser à l'Assemblée pour savoir s'il y a quelqu'un dans la salle qui souhaite prendre la parole, même quand il n'avait pas envoyé son nom. Mais si ce n'est pas le cas, c'est que nous allons mettre fin à... D'accord, nous allons mettre fin à cette session. Mais je voudrais juste avant réitérer pour les collègues sénateurs et députés, pour leur dire que l'instauration de la démocratie, c'est tout un combat. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain, surtout dans nos pays qui ont connu des moments extrêmement difficiles. Je veux parler des pays latino-américains, Haïti, etc., qui ont connu des moments difficiles, des moments de dictature, où les sociétés étaient divisées en deux parties, ceux qui étaient pour la dictature et ceux qui étaient contre la dictature. Donc, c'est-à-dire construire la démocratie devient un véritable combat. Mais la démocratie ne saurait être construite sans le combat pour le respect des droits de la personne. L'individu, la personne doit être au centre de tout débat démocratique. Tout combat démocratique doit d'abord viser l'existence de l'autre. Si l'autre n'existe pas pour vous, si l'autre pour vous n'existe pas, si le racisme persiste dans votre mentalité, si la négligence de l'autre continue à persister, comment voulez-vous construire une société équitable, où les inégalités ne seront pas présentes? C'est-à-dire, c'est tout un combat, construire la démocratie. Je voudrais tout simplement vous rappeler ça. Et je donne la parole à monsieur le sénateur. Ah, d'accord, d'accord. Voilà. Alors, l'information que j'ai entre mes mains est écrite en italien, mais je vais quand même la lire. Alors, c'est que puisqu'il n'y a plus de personnes voulant prendre la parole, c'est que nous allons mettre fin à la séance de ce soir. Et nous allons reprendre demain matin à 9h30. C'est con la terza sessione dedicata alla crescita sostenibile. Oh, ok. Sur le développement durable. Et c'est ici, et la bonne gouvernance économique. Donc, c'est toujours dans cette même salle. N'oubliez pas que vous avez des rendez-vous ce soir. C'est que à 18h, et cette visite. C'est que nous allons visiter le Parlement Montecitorio et après, il y aura un apéritif à la salle dei Parlamenti. Et ce soir à 19h30, bien sûr, nous aurons un dîner qui sera offert par la présidente, Madame Laura Boldrini, qui est présidente de la Chambre des députés, je crois. Je vous souhaite un très bon après-midi. Et puis, restez coordonnés, ne partez pas. N'allez pas faire des achats parce qu'il faut quand même que nous fassions ce que nous venons de dire. Bonne soirée.